Vamos a hablar un poco de Edge Computing. Como habéis visto, hemos dividido la sesión en dos, porque era muy larga. En la segunda, mis compañeros van a hablar de cómo se mueven los datos por los diferentes entornos. Y en esta primera vamos a hablar un poco más de plataforma. Pero también vamos a intentar introducir un poco cuáles son los retos de la industria 4.0 y por qué el Edge Computing es un buen match, como veis, hemos puesto amor a primera vista, con la industria 4.0. Y para ello vamos a empezar viendo qué es la industria 4.0, haciendo un repaso súper rápido a la historia para entenderla un poco mejor. Durante el siglo XVIII se produjo lo que es la primera revolución industrial y esto habilitó a las empresas a lo que es la producción en masa. Pero esa producción en masa todavía estaba muy poco automatizada. Y no fue hasta el siglo XIX, cuando con nuevas fuentes de energía y la mejora de las comunicaciones, cuando esta producción en masa se empezó a automatizar de verdad. Luego ya más tarde, en el siglo XX, se introdujeron elementos de computación, pues como los PLCs, que hacían que fuese incluso más eficiente todo este proceso y, muy importante, nos dio una mejor visibilidad de lo que estaba pasando en todos los procesos productivos. Pero ¿qué sucedía? Que todavía había un poco más de espacio de mejora. Y ya en nuestro siglo XXI lo que hicimos es introducir lo que llaman las Smart Machines, que no son más que máquinas con ciertas capacidades cognitivas que les da la inteligencia artificial. Y de esta manera pueden hacer incluso acciones de manera autónoma sobre los procesos productivos. ¿Qué sucede? Que el de introducir estas máquinas, estas Smart Machines, pues no está exento de prerequisitos, de implicaciones. Vamos a ver unas cuantas. Vamos a empezar por los datos. Hemos dicho que las Smart Machines se basan mucho en el uso de inteligencia artificial. Y los modelos de inteligencia artificial, como bien sabéis, se apoyan en el uso de enormes cantidades de datos que hay que procesar. Y estos datos, claro, hay que sacarlos de algún sitio. Y es un problema el manejarlos dentro de todo lo que es la infraestructura. Real time. Hemos dicho que nuestras máquinas, nuestras Smart Machines, van a tener que actuar sobre los procesos productivos. Para poder actuar, vamos a necesitar que tengan capacidad de reaccionar en tiempo real o al menos con muy baja latencia. Hemos dicho también que estamos haciendo inteligente muchas más partes del proceso. Eso quiere decir que vamos a tener muchos más dispositivos que gestionar y el número se incrementa exponencialmente. Y por último, como estamos utilizando nuevos tipos de datos, es muy posible que se nos estén aplicando nuevas regulaciones que antes no nos aplicaban. Pues estamos hablando de protección de datos, de este tipo de políticas que creo que ya han estado comentándolo anteriormente. ¿Qué sucede? Todas estas implicaciones que tenemos al poner las Smart Machines en funcionamiento tienen una contrapartida tecnológica. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque empezamos pensando que tenemos dos tipos de localizaciones. Un centro de datos muy grande, donde tenemos todas nuestras máquinas, y luego tenemos todas las fábricas, que es donde generamos los datos. Hemos dicho que necesitamos los datos en donde se procesan, con lo cual cogemos los datos desde las fábricas, los llevamos a los data centers. Esto ya de por sí es un problema, porque esto tiene un coste asociado, sobre todo si estamos en un cloud público, que sabéis que los costes no suelen ser baratos de mover datos de aquí para allá. Luego también tenemos el problema de la latencia. ¿Qué sucede? Nuestras Smart Machines tienen que tomar una decisión. Tenemos los datos en la fábrica, los enviamos al cloud, hacemos unos procesos, tomamos la decisión y se lo enviamos a las máquinas. Como veis, el real time aquí o la baja latencia no la podemos garantizar porque no tenemos control sobre lo que hay entre medias, no tenemos control sobre las latencias o el ancho de banda que hay de por medio. Con lo cual, nuestro caso de uso aquí se rompe. Ahí no sé qué me pasa con el clicker hoy. Hemos visto también el número de dispositivos, que crece exponencialmente. Si además crecemos en lo que es las fábricas, hay un potencial riesgo de que nuestro Central Data Center sea un cuello de botella. Y por último, las regulaciones. Imaginemos que hemos pagado el precio de llevar los datos al data center, que aseguramos una baja latencia, lo cual es bastante difícil, ya os lo digo, en las fábricas, porque las conexiones no suelen ser todo lo buenas que queramos. Imaginemos que nos aseguramos de que no es un cuello de botella, pero ¿qué sucede? Que puede haber una regulación que me dice no puedes sacar los datos del país o no puedes incluso sacar los datos de la fábrica por ley de protección de la propiedad intelectual. Entonces ya completamente nuestro caso de uso se rompe. ¿Cómo podemos solventar un poco todos estos casos? Bueno, si no solventar, aunque sea eludir. Pues aquí es donde entra en juego el Edge Computing. El Edge Computing, así de forma un poco más estricta, dicen que es un paradigma de computación distribuida en la cual procesamos los datos muy próximos donde se obtienen y donde se van a consumir. De esta manera, pues no tenemos que enviar los datos, con lo cual no estamos utilizando este ancho de banda, no tenemos problemas con la latencia.
Aquí podemos ver un ejemplo de Industria 4.0 que está basado en 3 estratos. Está basado en 3 estratos porque pensamos que es algo grande, pero podría ser incluso basado solo en 2 estratos, en Edge y en el Core Data Center. En el Core Data Center, que podría estar en el cloud o en on-premise, podría ser de 1 a 3 localizaciones y aquí es lo que todos conocemos. Un data center muy grande, lleno de máquinas, sin problemas de espacio, sin problemas de electricidad. Bueno, aquí situaríamos en la Industria 4.0 las herramientas de visión global y de gestión global de nuestra plataforma. Luego tendríamos este Near Edge, que es una cosa intermedia, que ni es un data center, porque ya empezamos a tener algunos problemas de comunicaciones, por ejemplo, pero tampoco es el Far Edge que vamos a ver después. Aquí situaríamos un poco las piezas regionales y también incluiríamos las piezas de gestión de la producción regional. Y por último, la parte más interesante es la parte del Far Edge. El Far Edge son todos los dispositivos, que ya os digo que son un montón, que están muy próximos a las líneas de producción. Y son al final los que recogen los datos y los que generan. Y es ahí donde el paradigma del Edge Computing nos dice que tenemos que hacer algo con ellos. ¿Qué pasa? Que para hacer algo con estos procesos vamos a necesitar una plataforma. Pero esta plataforma no va a tener los mismos retos que tenemos en el data center, porque estamos hablando de espacio, malas comunicaciones. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, hemos visto ya que va a ser una plataforma que vamos a necesitar correr a escala. Vamos a necesitar correr cargas en tiempo real o con mínima latencia, incluso cuando hay un montón de datos en circulación. Vamos a tener que automatizar al máximo la plataforma, porque pensemos que estamos hablando de una plataforma que lo ideal sería que le llegase a alguien que no tenga ningún conocimiento técnico específico, un dispositivo y un USB, pongamos, lo conecte el USB, encienda el dispositivo y eso tenga una automatización que despliegue la plataforma, la integre con mis herramientas de monitorización que tendremos en el core, etcétera, etcétera. Ese nivel de automatismo es el que estamos intentando llegar. Luego también, como hemos visto, tiene que estar preparado para trabajar offline o con interrupciones de red. Vamos a tener que tener una plataforma que sea interoperable con nuestros entornos legacy, que en la fábrica, por desgracia, todavía hay mucho. Y luego también son sistemas que vamos a tener que tener en cuenta nuevos threads de seguridad, que a lo mejor en el data center no éramos conscientes de ello. Imaginemos que yo pongo un dispositivo aquí y lo dejo, me voy a tomar un café. Alguien puede llegar, recogerlo y llevárselo a casa y montar una conexión con mi core data center y probablemente hackearme. Este tipo de seguridad, que es la seguridad física, también hay que tenerla en cuenta en este tipo de plataformas. Y por último, tiene que ser posible correr estas plataformas en dispositivos con muy pocos recursos, muy pequeños. ¿Qué es lo que tenemos en Red Hat para cubrir todo esto? Bueno, pues como veis son productos que ya conocéis. Esto ya os lo ha dicho antes Julia y nuestra visión es hacer lo mismo que hemos hecho con el entornos híbridos multicloud, extendiendo también hacia las localizaciones Edge. Por eso los productos que veis aquí son los que conocéis, OpenShift y RHEL. Sí que es verdad que también tenemos OpenStack, pero lo seguimos viendo todavía muy enfocado a los casos de uso que tenemos en las telcos. Son los mismos productos, sí, pero hay novedades. ¿Por qué? Porque introducimos nuevas funcionalidades para dar cobertura a los casos de Edge Computing. Pero también estamos, como veis, habilitando nuevas arquitecturas. Tenemos OpenShift en 3 nodos, OpenShift en un nodo, Remote Workers. Y luego también tenemos nuevas funcionalidades que vienen en RHEL. Os aconsejo, no sé si es un secreto, pero hay unos vídeos grabados de las demos que no han salido, votadas, que los podréis ver seguramente en la plataforma. Y hay uno que es el de Serverless en Edge Computing, y ahí podréis ver muchas de las funcionalidades de los que os estoy hablando de este nuevo sabor de RHEL for Edge. Y por último, hay también cosas muy nuevas, o sea, productos nuevos. Hay productos en los que estamos trabajando, todavía no es un producto real, como Microshift, que es un OpenShift que es capaz de correr con muy pocos recursos. Bueno, pues esto es un poco lo que tenemos y lo que vamos a ver en la demo de hoy. En la demo de plataforma, mi compañero ahora Nacho os va a explicar un poco la arquitectura. Pero pensad que vamos a tener 2 localizaciones, nuestro core data center y nuestras localizaciones en fábricas. El core data center podría ser un OpenShift tradicional con sus 3 masters, sus 3 infras y un montón de workers. Luego, en la plataforma de fábrica podríamos tener a lo mejor un OpenShift de 3 nodos o un single node OpenShift. Y aquí vamos a aplicar las mismas herramientas que también mis compañeros os han presentado para gestionar todas estas complejidades que hemos visto de automatismos, de trabajar a escala, etcétera, etcétera. O sea que ya me callo y os dejo con Nacho, que os explique un poco de qué va la demo. Muchas gracias, Luis.
Muy bien, pues vamos a repasar rápidamente las partes que vamos a ver en la demo, ¿vale? Primero vamos a hablar de lo que nosotros llamamos el Industrial Validated Pattern. Luego vamos a ver cómo gestionar los cambios en la infraestructura y en la configuración de una forma totalmente automatizada y pensando en el mundo Edge, ¿no? En los retos que nos comentaba antes Luis, sobre todo de localización, sizing y demás restricciones que tiene este mundillo. Vamos a ver cómo llevar a las aplicaciones a ese mundo Edge, ¿vale? Y luego finalmente, porque este patrón ahora lo veremos, tiene una parte de inteligencia artificial y machine learning, vamos a ver cómo gestionar esos modelos de inteligencia artificial. Vamos ahora a contar un poco sobre el Industrial Validated Pattern, pero antes de meternos directamente en lo que es el patrón en sí, os voy a contar pues, qué son los Validated Patterns, o qué lo entendemos nosotros en Red Hat por Validated Patterns. Estos Validated Patterns son implementaciones de casos de uso complejos y casos de uso completos, que ofrecemos ya en Red Hat y que ofrecemos a través de repositorios de código. ¿Vale? Lo que hacemos es implementar completamente este caso de uso, ofrecer todo este código completamente, que cubre todo el caso de uso, y además automatizar todo este código para que sea muy sencillo ir desde cero, desde absolutamente la nada, hasta un estado más o menos de POC, pues en cuestión de minutos o de horas. En diferencia de lo que puede ser una arquitectura tradicional de referencia, ¿no? Que podéis encontrar por ahí en Internet, pues estos Validated Patterns son muy dinámicos, están completamente actualizados, se actualizan todos los días, los ingenieros de Red Hat trabajan en estos repositorios para asegurar que funcionan en las últimas versiones de nuestros productos. ¿Vale? Entonces, con respecto a las arquitecturas de referencia, pues son bastante más dinámicos y están completamente actualizados. Y luego una cosa muy importante es que al estar en GitHub, nosotros, bueno, viniendo de Red Hat, es código completamente abierto que vosotros podéis descargar, cualquiera puede verlo y cualquiera puede usar, modificar, incluso si queréis, pues contribuir vuestros propios cambios. ¿Vale? Esto es lo que nosotros llamamos Red Hat Validated Patterns. Para esta demo hemos decidido utilizar uno de estos patrones que ya tenemos implementados, que se llama Industrial Validated Pattern. Esto que veis aquí es la arquitectura del patrón. Como podéis ver, es bastante sencilla. Apenas hay componentes en la imagen. No, en realidad es muy compleja, es cierto. No os preocupéis un poco por la arquitectura porque la vamos a ver en la sesión de después, ¿no? En la sesión de después van a hablar mis compañeros sobre los datos de este Validated Pattern, de cómo se gestionan todos los datos. Lo que sí que os voy a contar aquí un poco es lo que está sucediendo en el patrón o el caso de uso que queremos implementar en el patrón. Este patrón implementa un caso de uso en un entorno o en un ámbito industrial, ¿no? Donde hay un data center, lo que mencionaba Luis antes como el core, que es la parte de la derecha, y donde hay ciertas fábricas, donde hay un número determinado de fábricas, que pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000. Ahí está la gracia un poco de la potencia de lo que vamos a mostrar hoy, que es la parte un poco de la izquierda. Obviamente en cada ámbito, pues, en el data center y en las fábricas, hay una serie de piezas montadas y son diferentes. ¿Vale? Lo que sí que vamos a tratar es que las fábricas sean lo más autónomas posible y gestionen los datos y, si es necesario, manden datos al data center. Como digo, eso lo vamos a ver después. Hoy nos vamos a centrar en cómo gestionar toda esta foto y todas estas piezas que tenemos aquí, que es, como veis, es bastante complejo. Entonces, ¿qué hace este caso de uso? Pues lo que hace es monitorizar de forma preventiva una serie de dispositivos y sensores que hay en las fábricas para hacer un mantenimiento de tal manera, un mantenimiento preventivo de tal manera que si detectamos pues posibles fluctuaciones en estos sensores o en estos datos que recibimos de las fábricas, intentar anticiparnos a fallos. ¿Vale? Ahora veremos, ¿no?, que vamos a recibir ciertos datos de esos sensores, vamos a ver las gráficas y mediante modelos de Machine Learning y inteligencia artificial vamos a analizar esos datos y vamos a decir, bueno, aquí parece que hay fluctuaciones, aquí parece que hay picos, aquí parece que hay cosas raras, es posible que este dispositivo, este sensor, esté a punto de fallar, vamos a intentar cambiarlo antes de que falle, ¿no?, intentar anticiparnos a eso. Eso es lo que hace realmente este patrón. Pero como os digo, nosotros nos vamos a centrar un poco en lo que es la gestión de la infraestructura, la configuración y cómo llevar las aplicaciones a este paradigma de Edge que es un poco retador. ¿Vale? Para ello, bueno, vamos a pasar ahora al tema de la gestión de la configuración. Para ello, si pensáis que vamos a utilizar otras cosas diferentes a las ya vistas, pues no, o sea, vamos a utilizar exactamente las mismas cosas y aquí está la magia un poco de todo. Vamos a usar GitOps, como hemos visto antes en la demo de Gramola, para hacer exactamente lo mismo, pero a una escala diferente. Vamos a ir al mundo de Edge, vamos a ir a, a, intentar gestionar todas esas fábricas como si fuesen una sola.
¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar las mismas herramientas. En este caso vamos a utilizar Argo CD. Vamos a trabajar con toda la configuración y toda la infraestructura versionada en Git, que va a ser nuestra fuente de verdad. Cualquier cambio que hagamos lo haremos en Git, ¿vale? Y finalmente, pues todas las operaciones que haya que hacer que afecten a estas infraestructuras, que queramos hacer en las fábricas, por ejemplo, las haremos utilizando flujos de trabajo en Git. ¿Qué flujo de trabajo? Pues da un poco igual, como hemos mostrado antes en Gramola, el caso es que todo se haga sobre Git. Podemos hacer pull requests, podemos hacer commits, podemos trabajar en ramas, eso bueno, depende un poco de cómo se organice cada empresa, pero el caso es que vamos a utilizar GitOps para gestionar infraestructura y configuración. ¿Y cuál va a ser la implementación de GitOps? Pues como en el caso de Gramola, vamos a utilizar también a Argo CD, ¿vale? Simplemente por recordar un poco, porque ahora vais a ver la demo en funcionamiento, lo que hacía Argo CD, lo habéis visto hace un momento, pero básicamente es monitorizar en nuestro repositorio de Git, donde estará la infraestructura y configuración. Va a detectar cualquier cambio que haya con respecto a los clústeres que está monitorizando, en este caso nuestro serán las fábricas, ¿vale? Y hará las acciones necesarias para corregir esas diferencias entre cambios que hubiera, ¿vale? Pues ahora sí, vamos a pasar un poco a ver el código de este repositorio. Lo tengo aquí. Esto que estáis viendo aquí es el repositorio en GitHub de lo que es el Industrial Validated Pattern. Antes comentaba Carlos, cuando hablaba de GitOps y de Argo CD, que Argo CD puede trabajar tanto con chart de Helm como con Kustomize, incluso puede trabajar con objetos directamente pelados, por así decirlo, de Kubernetes, ¿vale? Este patrón concretamente, este repositorio, está basado en chart de Helms. Aquí en esta carpeta hay chart de Helms tanto para la parte de data center como para la parte de, que lo llaman aquí factory, para la parte de las fábricas. Cuando yo quiero empezar a trabajar con este repositorio, con este patrón, lo que se espera es un clúster de OpenShift totalmente vacío. Y eso es lo único que he tenido que crear. Cuando hemos preparado la demo, Luis y yo, lo único que hemos hecho ha sido instalar un clúster de OpenShift completamente vacío. Nos hemos venido aquí y hay una serie de comanditos aquí que, bueno, siguiendo un poco la documentación, hay una serie de comanditos que hacen el bootstrap inicial en este clúster de OpenShift vacío. ¿Qué es ese bootstrap inicial? Bueno, el bootstrap inicial es muy sencillo y se parece un poco a lo que comentaba antes, se comentaba antes en la demo de Gramola. Lo que se hace es simplemente crear una instalación del operador de OpenShift GitOps de Argo CD y crear la aplicación inicial, la aplicación root, como veíamos en la parte de Gramola, que va a incorporar todas las demás aplicaciones que van a dar funcionalidad luego a la arquitectura que hemos visto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ejecutas ese pequeño comandito en el repositorio? Bueno, pues se instala este operador de aquí, el operador de OpenShift GitOps, y se instala una aplicación que la va a entender el operador de OpenShift GitOps y a partir de ahí se van a desencadenar todas las demás aplicaciones que van a conformar el clúster, en este caso el de Data Center. Con esto lo que conseguiríamos es el clúster de Data Center completamente plataformado. Es decir, todas las piezas que hemos visto antes en la arquitectura de la parte de la derecha, las veríamos aquí, que son todos estos operadores que hay aquí. Había un montón de piezas, estaba Kafka, estaba MQ Broker, había una serie de piezas también de Machine Learning e Inteligencia Artificial, había piezas de integración, Camel Key, un montón de piezas que están definidas en nuestro repositorio, en este que hemos visto antes, a partir de chart de Helm, ¿vale? ¿Y qué pasa con la otra parte, que es la parte de los clústeres de fábricas? Para esa parte, lo que vamos a hacer es venirnos a ACM, una de las piezas que también configura este patrón es ACM en el clúster de Data Center. Nos lo configura de tal manera que si nosotros añadimos un clúster adicional y le damos una etiqueta determinada, a ver si me carga, ese clúster adicional que añadamos lo va a configurar automáticamente, a través de Argo CD también, con todas las piezas necesarias que tienen que tener las fábricas. Así de sencillo. De hecho, yo tengo aquí dos opciones. Podría crearme un clúster nuevo directamente desde ACM. De ACM podemos crear un clúster y darle esta etiqueta, la etiqueta que aparece aquí que pone Site Factory. O bien podemos crear una instalación. Nosotros manualmente, pues en una fábrica, por ejemplo, podemos crear esa instalación de un clúster vacío, darle aquí al botón de importar clúster, darle un nombre. Importante poner la etiqueta para que identifique ACM que efectivamente eso es una fábrica. Y las coordenadas del clúster, cuál es la URL, el token para conectarte y poco más. Y con eso lo que vamos a conseguir es que automáticamente, a través también de Argo CD, se plataforme completamente la fábrica. Y con esto ya tendríamos las dos piezas, fábrica y data center.
Esto obviamente no lo he hecho aquí en directo porque tarda un poquito. Tendremos que estar esperando a que se instalen todos los operadores, se bajen todas las imágenes, arranquen todos los Kafkas y todo el rollo, ¿vale? Pero al final lo que tenemos es básicamente lo que os he enseñado, ¿no? Toda la instalación de forma automática sin prácticamente hacer nada. Esto está muy bien para instalar una única fábrica, pero si yo quisiera instalar 1000 fábricas, por ejemplo, también lo podemos automatizar. Toda esta configuración que estáis viendo aquí se puede definir un objeto, ¿vale? Un objeto YAML que le podemos dar a ACM y en ese objeto podemos definir pues, un montón de clústeres y automáticamente crearía todos desde cero. Vamos a echar un ojo a la parte de Argo CD, que se corresponde con las aplicaciones, ¿no? Que está desplegando de este patrón. Se parece mucho, como habéis visto antes, a la parte de Gramola. Estas aplicaciones se corresponden con los chars de Helm que hay en el repositorio que os he enseñado antes, en el de Industrial Edge, ¿vale? Todos los chars de Helm que hay aquí se corresponden uno a uno con las aplicaciones que vemos en Argo CD. Entonces, Argo CD se encarga que las aplicaciones que estén ahí estén en nuestros clústeres de factoría y, vamos, de fábrica. Una de ellas, que es la que quiero enseñar, ya vamos un poco a la chicha del asunto, es esta. Esta aplicación lo que está haciendo ahora mismo es mostrar los datos de los sensores que está recibiendo de las fábricas. ¿Vale? Está recibiendo ahora mismo datos en tiempo real y aquí vemos ver, no sé si veis bien los números, pero bueno, son dos gráficas de datos de diferentes sensores de vibración. ¿Vale? Hay una serie de válvulas por ahí en la fábrica y está mirando la vibración de esas válvulas. Pues bien, esta aplicación, o digamos la configuración de los sensores que está mostrando esta aplicación, la tenemos definida en el repositorio de Git. Como decía, todo está modelado en código, ¿vale? Incluido todas las piececitas que hay en cada una de las fábricas. Pues lo que vamos a hacer ahora es intentar crear o dar de alta un sensor nuevo. Nosotros hemos instalado en las fábricas un sensor nuevo que es de temperatura y lo que vamos a hacer es, mediante un cambio de la configuración, activar ese sensor y que nos aparezca aquí. ¿Vale? Vale, pues para ello nos vamos al repositorio de donde está la configuración de la infraestructura. Y concretamente, bueno, esto no hace falta que os lo aprendáis, pero concretamente dentro de un char de Helm, que está por aquí, donde están definidos los sensores, hay un config map donde se encuentra, como os decía, la configuración de los sensores. Y el sensor de temperatura, que es este de aquí, ahora mismo está desactivado. Voy a modificar. Una cosa, no sé si habéis visto también cuando tenía la pantalla que ha salido una etiquetita roja. Eso es la inteligencia artificial que hay por detrás detectando anomalías. Os lo digo porque luego hablaremos un poco del asunto. Ahí está. Sí, precisamente lo que he comentado antes. O sea, la idea de este patrón es detectar esos picos. Y cada vez que sale un pico, esta gráfica te dice, oye, que hay un pico por ahí. Luego, como dice Luis, o sea, la parte de AIML lo que va a hacer es intentar mirar esos picos y avisarte, decir, oye, este sensor parece que se está yendo un poco de gráfica, es posible que ese aparato falle. Vale, creo que hice el cambio. Aquí, como comentaba antes mis compañeros de Gramola, pues lo suyo es seguir un flujo. Yo voy a hacer aquí el commit a las bravas en main, pero lo suyo es bueno, pues seguir un flujo dentro de Git, ya sea a través de un pull request o como sea. Yo de momento voy a hacer aquí un commit así tal cual en Git para que veamos el proceso cómo funciona. Vale. Con esto he activado el sensor de temperatura. Ahora podrían suceder dos cosas. Yo podría tener este repositorio enlazado directamente con un webhook contra Argo CD y automáticamente se podría lanzar. También podríamos hacer un pull, que cada cierto tiempo Argo CD mirase el repositorio y actualizase. Eso es lo que tengo configurado yo ahora. Se actualiza cada 3 minutos, pero no vamos a esperar. Entonces lo que vamos a hacer es forzarlo. Pero vamos, que sepáis que tenemos varias opciones. Entonces aquí van a pasar cosas muy deprisa. ¿Vale? Os cuento antes de darle al botón, porque si no, no lo vamos a ver. Lo que va a suceder es, Argo CD se va a conectar contra el repositorio, va a mirar todas las aplicaciones que tiene, todos los chars de Helm que tiene monitorizando, entre ellos ese que acabo de modificar, va a mirar que el config map hay un campo en el que está modificado conforme al clúster de factoría, ¿vale? Bueno, y como estoy hablando, pues al final se ha hecho. ¿Vale? Y finalmente, pues lo que va a hacer, efectivamente, que es lo que acaba de hacer, ha visto, no sé si habéis visto durante un breve segundo que se ha puesto en amarillo, eso significaba que estaba fuera de sincronismo, vamos, que estaba desincronizado y significaba que el clúster era diferente a lo que hay en la fuente de verdad que es Git, y lo que ha hecho es actualizar, y ha actualizado el config map.
como solo tenía que actualizar el confirmad, pues el cambio, como os decía, era rapidísimo. Con un poco de suerte, deberíamos recibir ya aquí el nuevo sensor de temperatura. Ahí está. Esa es la nueva gráfica de temperatura y ahora empezarán a llegar los valores de temperatura. Vale, pues vamos a ver ahora. Hemos visto un poco cómo se podría gestionar estas fábricas desde el punto de vista de la configuración. Hemos visto también la infraestructura, que la podríamos gestionar con Argo CD y ACM. Vamos a ver ahora cómo gestionar las aplicaciones. Y de la misma manera, si pensáis que se hace de una manera diferente a lo ya visto o lo que estáis acostumbrados a hacer, pues no. Se hace de la misma manera que siempre. Es decir, lo que vamos a intentar hacer es seguir un modelo DevOps, que ahora mismo yo creo que prácticamente todas las empresas están implementando este modelo DevOps, o si no lo están implementando, están trabajando actualmente en tener un modelo DevOps, para desarrollar aplicaciones que finalmente puedan ir a una fábrica, 1000 fábricas, una antena, 1000 antenas, o sea, cualquier ubicación remota que pueda representar un paradigma de Edge. Y para ello vamos a seguir, como os decía, un mismo modelo DevOps, y en el modelo DevOps ya sabéis que bueno, pues se pueden seguir ciertas metodologías Agile, hay ciertas ceremonias, hay ciertas herramientas, hay ciertas tecnologías, ¿vale?, que se suelen utilizar, y una de ellas muy común, que utiliza casi todo el mundo desde hace mucho tiempo, quizá sea la que ha impulsado el mundo DevOps, es integración continua. Y para esto nos vamos a basar de igual manera en Tekton. Antes mis compañeros han enseñado Tekton, pero yo voy a comentar un poquito la diferencia que hay, incluso mencionaron Jenkins. Voy a contar un poquito la diferencia que hay, o digamos, por qué destaca o por qué es diferente Tekton frente a servidores de integración continua que son muy antiguos ya, como Jenkins. Tekton está completamente centrado en contenedores. Nació para Kubernetes, ¿vale?, y solo funciona en Kubernetes. Es serverless, no hay un modelo centralizado, no hay un servidor central donde reciba las peticiones y tenga que lanzar los jobs, sino que está completamente integrado en Kubernetes. Entonces, todo lo que se lance ahí, digamos que es una aplicación más de Kubernetes. Son contenedores, son pods dentro de Kubernetes. Y está pensado y está totalmente integrado, ¿no?, para seguir ese mismo modelo DevOps que pues, hemos visto antes, ¿no?, para desarrollar aplicaciones cloud nativas. Vale, pues vamos a echar un ojo ahora en esta pantalla a lo que serían las aplicaciones de este patrón. Me vuelvo otra vez a la aplicación de antes, ¿vale? Esta aplicación que está mostrando los datos de los sensores, como veis ahí abajo tenemos el nuevo sensor de temperatura, está recibiendo unos valores que no sé si se ven, pero está recibiendo unos valores de entre 110 y 130 grados Celsius. Esto nosotros sabemos que debe ser un error, porque esos sensores de temperatura no deberían tener esos valores tan altos, ¿vale? Entonces, sabemos que en la aplicación hay un error y lo que vamos a hacer ahora es ir a la aplicación a solucionarlo, ¿vale? Vamos a demostrar que efectivamente podemos trabajar con las mismas herramientas y las mismas metodologías que trabajamos en las aplicaciones tradicionales, las aplicaciones web, de móvil, de escritorio, pero aplicándolo a pues, cientos, decenas, miles de fábricas o ubicaciones remotas. Vale, para ello me voy a ir al repositorio donde están las aplicaciones. Este patrón que decía antes, el Industrial Validated Pattern, cuenta con dos repositorios donde están representados la parte de Ops y la parte de Dev, ¿vale? DevOps, ¿vale? La parte de Dev, que es la que estamos viendo, donde están todo, digamos, el código de las aplicaciones, y la parte de Ops, que es la que hemos visto antes, donde está la configuración y la infraestructura. Pues bien, en esta parte, tampoco os lo tenéis que saber. Si queréis más datos luego del patrón en sí, nos preguntáis, ¿vale? Hay un componente que está hecho en JavaScript, aquí, que es, bueno, esta aplicación que está hecha en JavaScript, es el panel que estábamos viendo antes, donde se verían todos los gráficos de los sensores. Y aquí en este trocito de código de JavaScript, hay alguna parte donde el sensor, donde digamos que los datos de la temperatura se están recibiendo de forma incorrecta. Porque lo que sucede es que se reciben en formato Celsius, en valores Celsius, y lo que está haciendo la aplicación es convertirlos a Fahrenheit. Entonces aquí lo que voy a hacer es pedir un poco ayuda de vosotros. Voy a intentar sacar un voluntario del público que sepa JavaScript para intentar resolver el problema que tenemos aquí. No sé si hay alguien que sepa... Es que yo no tengo ni puñetera idea de JavaScript. No. ¿Red Hatters de JavaScript? No. Bueno, pues vamos a hacer lo que se suele hacer siempre cada vez que tenemos un problema, no sabemos un poco programar, de escoger, ver dónde está el problema y quitar el código y a tomar por saco. Eliminar bugs se llama. Ya está.
Vale, pues efectivamente por aquí hay una función que se llama handleTemperature. Voy a editar, perdonadme. Ups. Y en esta función de handleTemperature lo que sucede es que se está convirtiendo a Fahrenheit. Pues no lo vamos a calzar. Y bueno, y una vez más, voy a hacer un commit aquí directamente en main. Esto no se hace, ¿vale? Hay que hacer una rama con su fix, hay que hacer un pull request. Vale. Vale, ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí, igual que antes, podríamos tener un webhook, ¿no? Pero bueno, he preferido que no saliese automáticamente para poder explicaros un poco lo que va a pasar. El patrón, que es lo que quería enseñaros, tiene un montón de comandos, entre ellos poder lanzar estas pipelines, ¿no? Que van a hacer que, bueno, esto es una aplicación normal y corriente, una aplicación de JavaScript, necesitamos construirla, necesitamos empaquetarla, meterla en una imagen y finalmente distribuirla a todas las fábricas, ¿no? Que ahora mismo tenemos una, pero podemos tener 1000. Entonces el patrón tiene una serie de comandos de utilidad, que uno de ellos es el que me permite construir la imagen y precisamente pasar todo el pipeline y que finalmente se despliegue, ¿vale? Es el que le voy a lanzar ahora. Pero obviamente esto en un entorno real lo que haríamos es poner un webhook y cada vez que recibamos un pull request que se acepte y finalmente llegue a la rama de main, por ejemplo, ¿no? Que se lance este pipeline y que finalmente la aplicación llegue a su sitio. O como se ha mostrado en Gramola, ¿no? Que se haga un pull request en el repositorio de infraestructura y que sea alguien de infraestructura o, que apruebe finalmente que el cambio va a llegar a los eso. Pero nosotros lo vamos a hacer del tirón. Vale, esto como veis lo que me ha creado es una ejecución del pipeline. Vale, como tenemos un poquito de tiempo ahora, este pipeline dura unos 3-4 minutos, vamos a ver un poco de detalle, pero no os voy a abrumar mucho, pero vamos a ver un poco de detalle de lo que son los pipelines de Tekton, ¿vale? Como os decía, Tekton ha nacido para y por Kubernetes. Son objetos de Kubernetes. Entonces, lo que tenemos aquí son dos conceptos. Por un lado, las definiciones de los objetos, que es lo que se llaman pipelines, y por otro lado, task. Ahora vemos lo que es un task o tarea. Y por otro lado, las ejecuciones de esos objetos. Definición y ejecución. Definición, pipelines y task. Ejecución, lo que se conoce como pipeline run y task run. Vamos a ver el pipeline que estamos ejecutando. Es este de aquí, esta es la definición. Esta no es la ejecución, esta es la definición. Como veis, no está en ejecución. Si yo quisiera ver la ejecución, tendría que ir a la parte de pipeline run. Esta sí es la ejecución y veríamos que va paso a paso por cada una de las etapas del pipeline. Pues estas etapas se llaman task. Y vamos a echar un ojo al YAML. Esta, como os digo, es la definición del pipeline. Pues aquí, si echamos un ojillo al YAML, veremos que es un objeto de Kubernetes, como todos los demás, donde hay definidas una serie de tareas, ¿vale? Si consigo seleccionarlas, aquí hay una, ahí hay otra, que son las tareas que hemos visto secuencialmente y que pueden ser en paralelo, y que puedes hacer ciertas cosas para definir lo que sería el workflow completo de ese pipeline. Estas tasks son objetos en sí mismos y también existen dentro de Kubernetes. Están aquí en esta pestaña, ¿vale? De hecho, cuando nosotros definimos un pipeline, lo que vamos a definir son el objeto de pipeline donde está todo el workflow y las tags individuales que vamos a utilizar para hacer ciertas acciones del pipeline. Y estas acciones pueden ser muy variopintas. Por ejemplo, descargarse el código de Git, clonar el repositorio de Git. O podemos compilar con Maven una aplicación, ¿vale? O podemos empaquetarla y subirla a un repositorio de imágenes, ¿vale? A un registry de imágenes. Esas son las acciones que vamos a hacer dentro del pipeline y que cada una en sí mismo es un objeto de Kubernetes, ¿vale? Y por tanto un objeto de Tekton. No sé, voy a abrir aquí una cualquiera. Van version. Esta lo que hace es coger la versión actual y aumentarla. Es decir, versionar en este caso creo que es el repositorio. Añade un tag al repositorio de Git, ¿vale? Entonces, lo que conseguimos con esto es que el pipeline sea totalmente composable, como lo diría yo en español. Componible. Que podamos componerlo de trocitos, y esos trocitos son las tasks. Vale, no sé qué tal va esto. Falta un poquito. Lo que pasa es que vamos un poco mal. Nos van a echar un poco la bronca, Nacho. Ha terminado.
Sí. Digamos que esto sustituye un poco a los build config. No sé, podríamos ver luego, porque efectivamente nos estamos quedando sin tiempo. Y yo diría que esto sustituye un poco a los build config. Se puede hacer de diferentes maneras. Sí. O sea, el build config al final es un automatismo que ya está creado para generar las imágenes, pero también se puede hacer de manera un poco más manual, pero automatizada gracias a Tecton. Si os parece, nos movemos a la siguiente. Bueno, mira, ya ha cogido velocidad. Sí, sí. Bueno, era por dejar un poco de descanso, pero 15 minutos por si hay alguna pregunta más. venga, pero si queréis más preguntas, mira, aprovechamos en lo que está ahí el pipeline trabajando. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Vale. Pues ya está casi. Cuéntate un chiste, Nacho, o algo. Si no habéis querido ayudar con JavaScript, ya nada. ¿Ves? Si hubiese... Claro, si estuviese... Bueno, a ver, la idea de esto, os quería comentar qué es lo que estaba haciendo el pipeline. Lo comento muy rápidamente. El pipeline se descarga los dos repositorios, tanto el de dev como el de ops. El de dev porque necesita compilar la aplicación, vamos, en este caso es JavaScript, no hay que compilar nada, pero la va a empaquetar, la va a subir al registry de imágenes y también se baja el de ops porque finalmente va a versionar el repositorio de ops para apuntar a la nueva imagen que se ha generado, ¿vale? A la nueva versión de la aplicación. ¿Vale? Es un pack completo. En la vida real seguramente serían dos caminos diferentes, independientes, pero en el patrón, así, para poder hacer esta POC, está todo junto en uno. ¿Vale? Entonces, lo que va a suceder ahora... Sí, yo creo que ha terminado ya, ¿no? Si yo actualizo Argo CD, para no esperar tampoco a la actualización de Argo CD, es que deberíamos tener ya los valores de... Perdón, refresh. Deberíamos tener los valores corregidos. Yo creo que lo ha refrescado ya. Tomas un poco su tiempo. Sí, si quieres avanza con las slides que quedan. Sí, vale. Sí. Bueno, pues os voy a ir contando... Tira por aquí. Vamos a hacer un poco caso ahora al otro lado, en lo que se termina la otra demo. Hemos hablado de la importancia de la inteligencia artificial en lo que es la industria 4.0. Bueno, pues el tener una arquitectura para generar y modificar los modelos de Machine Learning puede que no sea tarea fácil en este tipo de entornos. Vamos a ver un poco cómo podría ser. Esto es una idea. Aquí veis que tenemos nuestros dos principales localizaciones, el Core Data Center y luego tenemos las fábricas, el Edge Location. ¿Qué nos dice el Edge? Que tenemos que hacer el tratamiento de los datos lo más próximo a donde se producen. ¿Dónde se producen? En las fábricas, en el Edge Location. Pues ahí es donde vamos a tener que hacer la inferencia, es decir, coger nuestro modelo y realmente hacerlo, a tratar los datos ahí. A la vez que estamos recogiendo los datos y bueno, también una serie de monitorización del performance de nuestro modelo. Más tarde os explicarán luego mis compañeros en la siguiente demo cómo se tratan todos estos datos, pero la idea es coger ciertas partes de esos datos, no todos, y enviarlos al Central Data Center para volver a hacer lo que es la retroalimentación de los modelos de Machine Learning, de tal manera que los modelos van a seguir reflejando lo que es la realidad de nuestra producción. Vamos a ver un poco la parte de la derecha. ¿Derecha? Sí. La parte que estaría, por ejemplo, en el cloud o en el data center central, que es donde podemos modificar y crear nuestros nuevos modelos. Y os lo vamos a enseñar de este lado. ¿Qué tal va eso? ¿Está gripado? Está diciendo aquí el señor Oye que efectivamente es que has creado una rama nueva en vez de hacerlo en el main. ¿No he hecho commit en main? Pues si he hecho una rama no era mi intención, porque yo quería hacer el commit en main. Bueno, lo de hacer las cosas en directo es lo que tiene, o sea, que es así. Hay un vídeo y funciona, ¿eh? Lo dejo lanzando y muestras tú la demo. Sí, pero necesito tu PC. Sí, lo sé. Bueno, os voy contando un poco lo que sucede. Los científicos de datos al final tienen una serie de problemas, que no son exactamente los mismos problemas que tienen los administradores de la arquitectura, pero son parecidos.
Por ejemplo, se encuentran problemas a la hora de encontrar un acceso a los datos de manera concurrente y que esos datos estén actualizados. Se encuentran problemas también en encontrar herramientas que les permitan colaborar. Muchas veces, al final, cada uno trabaja en su pequeño portátil y la colaboración está un poco rota. Y sobre todo el problema que tienen es el del acceso a la infraestructura que necesitan para realizar su trabajo. Porque no es sencillo montar, como podéis pensar, toda una arquitectura que realice esta serie de modificaciones. Entonces, desde Red Hat tenemos también un parte del portfolio que ayuda en esa línea. Tenemos un producto que se llama Red Hat Data Science, que es un producto que está gestionado en el cloud y que se le añade como un add-on a OpenShift Dedicated o OpenShift en AWS. Este proyecto está basado en el proyecto de comunidad que se llama Open Data Hub, que realmente es el que tenemos instalado en este pattern. Si alguien ha visto ahí Open Data Hub, pues que sepáis que es un poco en lo que se basa este producto que os voy a enseñar aquí. Esto que vemos es OpenShift Data Science. Para poder tener acceso, no sé si lo veis aquí, al final es un add-on de nuestro Dedicated que tenemos configurado y donde tenemos una serie de opciones, una serie de herramientas que podemos ver aquí en Explorer. Yo no tengo todas habilitadas, tengo unas cuantas, ¿vale? Como podéis ver, al final son herramientas que cualquier gestor de datos, cualquier científico de datos conoce. Como no, se nos va un poco el tiempo, y vuelvo a decir que no quiero que me riñan, vamos a ir directamente a enseñaros cómo se accedería a Jupyter Hub. Pensemos que yo soy un científico de datos que necesito acceso a Jupyter Hub, que como sabéis es una herramienta para tener en un mismo documento código, visualizaciones, etcétera, etcétera, que sirve un poco para hacer modelos o hacer unos drafts del modelo de Machine Learning. Bueno, pues como yo no sé nada de infraestructura, yo no sé ni lo que es Kubernetes como científico de datos, pero yo lo que veo aquí ya me suena. Veo que tengo un notebook y veo los kernels que puedo utilizar. Para nuestro caso vamos a utilizar el de TensorFlow. Y luego también tengo algo que es muy fácilmente entendible, que es el tamaño, que dependiendo de la potencia que necesitemos para correr nuestro modelo, pues elijo una u otra. Yo lo voy a dejar en default. Y simplemente tan fácil como dar este clic, por detrás se me están generando una serie de containers que están corriendo sobre OpenShift con las herramientas que se necesitan para poder correr este notebook. Y esto debería estar ya, a ver, no tenemos ningún error. Y automáticamente ahora me debería aparecer una nueva pantalla. Si Nacho no tiene bloqueados los... No, ahí está. Y ahora ya me aparecería mi entorno. Entonces, este es un entorno que los científicos de datos ya conocen. Lo siguiente que tendríamos que hacer, bueno, yo tengo este entorno y está vacío. Yo necesito mis modelos. ¿Dónde están los modelos? Pues yo podría tenerlos en mi directorio local y subirlos. Pero al final lo que estamos buscando es una colaboración. Y de ahí que también que estén integradas, pues, por ejemplo, Git. Yo puedo tener mi repositorio de Git con el código, que le tengo aquí mismo, este de aquí, vale. Lo voy a copiar. Entonces yo lo puedo aquí simplemente clonar. Lo clona y veis, ya tengo aquí acceso a mis ficheros. En una de estas carpetas yo tengo mis modelos de Machine Learning. Tengo dos, ¿vale? Voy a abrir uno de ellos, solo que creo que este es el más sencillito. Este puede ser el más sencillito, creo. Y aquí ya podría empezar a jugar con mi modelo. ¿Pero qué sucede? Para jugar con mi modelo necesito los datos. Ya hemos visto que acceder a los datos también puede ser un problema. En este caso, para esta demo, pues este modelo está corriendo sobre unos datos estáticos que tenemos en el Git. Mal hecho, pero bueno, es como lo tenemos aquí. Pero que sepáis que también tenemos la posibilidad de acceder, por ejemplo, a un S3, a unos objetos donde estemos guardando todos esos datos que estábamos enviando desde las fábricas. Y con esto simplemente pues ya podríamos hacer nuestras modificaciones del modelo y una vez que el científico de datos está más o menos contento con ello, se lo pasaría a los desarrolladores, los cuales a su vez también podrían seguir utilizando herramientas que ya conocéis. Pues, por ejemplo, desarrollar algo, podéis utilizar Code Ready Workspaces. Luego, más tarde, para hacer todo el CI/CD, pues nuevamente Tekton. Y por último, que no sé si lo hemos enseñado, hay partes también que para el despliegue de los modelos de inteligencia artificial pueden beneficiarse de lo que es el uso de operadores dentro de OpenShift. En el pattern que hemos visto que tenemos, aparte del Open Data Hub que os he comentado, tenemos el operador de Sheldon, un operador que soporta lo que son los despliegues de estos modelos en producción. ¿Vale? Y vamos a ir rápidamente a las slides otra vez. Vale, pues vamos a hacer un pequeño recap de todo lo que hemos visto hoy. Hemos empezado viendo un poco lo que es la arquitectura de este Validated Pattern, que es simplemente como una arquitectura de referencia para lo que es la industria 4.0.
hemos visto cómo estamos utilizando las mismas herramientas que hemos visto para el data center. Os he enseñado, Nacho, lo fácil que es cambiar a escala, pensemos que esto es una escala enorme, la configuración de una serie de nuestros clústeres. También hemos visto que si tenemos que modificar partes del software de nuestros sensores, también lo podemos hacer con las mismas herramientas que ya conocéis. Y por último, hemos visto estas nuevas herramientas que facilitan un poco la vida de los científicos de datos. Todo esto, toda la presentación de hoy y la que sigue, está un poco centrada en lo que es la industria 4.0. Pero bueno, al final hay un montón de verticales que están haciendo uso de lo que es el Edge Computing. Empezaron las telcos, como todos sabemos, con los casos de uso que ellos tienen muy específicos de antenas. Y este caso de industrial, sobre todo el que hemos visto de ¿cómo se llama? El mantenimiento preventivo. Eso. Sobre todo el de mantenimiento preventivo, que ahorra muchos costes porque nos damos cuenta de los problemas antes de que sucedan, se están dando mucho. Pero luego también vemos otros sectores. En retail estamos viendo mucho petición de despliegue de tiendas inteligentes. Estamos viendo en oil and gas lo que es la gestión inteligente de toda su infraestructura. Y como modo de ejemplo, os traemos aquí un caso de uso algo especial fuera del entorno de Industria 4.0. Y es el caso de uso de uno de nuestros clientes, que es el Ejército de Israel. El Ejército israelí está inmerso en lo que es la modernización de sus tropas. Y esta modernización conlleva el que tengan que poner nuevo software, tanto en lo que es en la vestimenta de los propios militares como en las tanquetas y en los vehículos militares. ¿Qué sucede? Se están encontrando con las mismas tesituras que hemos visto para la industria, malas comunicaciones, poco espacio, gente sin el conocimiento técnico necesario para poder hacer un despliegue tradicional. Bueno, ellos al final lo han solventado también con este modelo de Edge Computing. Y sobre todo os he puesto este ejemplo para que veáis que también las otras piezas que hay dentro de la arquitectura, dentro del portfolio de Red Hat, que son la parte de management, como ACM o Ansible, también están presentes aquí. Y ellos están haciendo uso de estas herramientas para poder, sobre todo, gestionar a escala su infraestructura. Como veis, al final hay mucha gente que está haciendo uso de lo que es el paradigma de Edge Computing y estoy seguro que muchos de vosotros también, si le dais una vuelta, también veréis sitios donde podéis aplicarlos. Y por eso simplemente yo os pido eso, que le deis una vuelta, que penséis sobre ello y si pensáis que realmente tenéis un caso de uso, nos contactéis y podemos hablar y ver cómo os podemos ayudar. Y eso es un poco lo que os queríamos contar y nos sobran 12 minutos. Gracias a vosotros. Sí, si haces el commit en el sitio correcto. Es lo que tiene, sí. Bueno, pues no sé, ¿tenéis ¿Alguna pregunta? Ahora, sí, no. Allí. Sí, adelante. Más de arquitectura. Vale. En una de ellas se mostraba unos nodos de aplicación, ¿no?, que estaban gestionados por el clúster. Los nodos máster estaban en la localización central, ¿vale? Y los otros estaban en el edge. Vale, aquí así evitas el trasiego de datos, entiendo, pero el tema de latencias, ¿qué tal? ¿Qué requerimientos tendría? Claro, aquí el principal problema es evitar el enviar, a ver si encuentro aquí, el enviar los datos de aquí a aquí. El problema de la latencia es eso. Yo tengo los datos aquí, me los produce, imaginemos otro caso de uso. Una fábrica, también ya que estamos con la industria, que está haciendo capós de coche y hace una foto a los capós de los coches para ver si tienen defectos. ¿Cómo podrían ver si tienen defectos con un modelo de Machine Learning en una arquitectura tradicional? Hace la foto, imagina, aquí no habría nada o casi nada, enviaría la foto aquí, se miraría si tiene un defecto y podría enviar a lo mejor un mensaje de he encontrado un defecto. Pero estás enviando fotos y fotos y fotos y fotos y eso es un tamaño enorme. ¿Qué sucede? Aquí en este modelo de Edge Computing estamos ahorrando lo que es el envío de datos, pero también la latencia. ¿Cómo? Envío la foto, pero miro aquí. Aquí veo si tiene algún error, si tiene algún problema. Y directamente se lo envío a la máquina. Aquí casi no hay latencia porque estamos en local. ¿Y qué pasa? Que yo necesito todos esos datos para que mi modelo de Machine Learning siga aprendiendo. Lo que envío aquí no es la imagen, son a lo mejor las métricas.
o lo que son las métricas de performance de mi modelo, o incluso las features del propio modelo. Pero no envío toda la imagen, con lo cual Sí, ahí estoy salvando un poco. esa el parte problema. sí la entendía. Era a nivel de arquitectura, a nivel de OpenShift. Me refiero a la latencia entre los nodos worker. Vale. Ya, Lo digo perdona, que porque- ya te he entendido. Vale. Perdona, pues eso lo vemos aquí. Cuando estábamos hablando de que estamos utilizando los mismos productos, pero que hemos añadido funcionalidades y arquitecturas soportadas. Seguramente estás pensando en este de aquí, en el Sí. worker. Aquí tenemos una arquitectura que está soportada desde hace creo un par de releases o 3, que es poner el plano de control de OpenShift, por ejemplo, aquí en el Core Data Center, y los workers podríamos ponerlos a lo largo de las fábricas. Para solventar esos problemas de latencia, lo que se hace es, al final, es un tuneo, una configuración de estos workers, diciendo que, por favor, que no hay problema porque la latencia sea grande, y que intente cachear las imágenes todo lo posible en ciertos momentos para que no haya tránsitos de datos cuando no deben, etcétera, etcétera. qué bien. Pero luego, si te fijas, las otras dos arquitecturas de las que hablábamos, la de 3-node cluster y la de single node cluster, bueno, no cluster, single node, al final son todo en uno. También tenemos el plano de control. Tenemos el plano de control y los workers todos metidos en el Edge. De tal manera que ahí también estamos salvando esta típica problemática. Pero esto tiene unas implicaciones, como hemos visto, en el hecho de que estos productos tienen que encajar en dispositivos muy pequeñitos con muy pocos recursos. Y ahí está también donde estamos trabajando en esa línea. Por ejemplo, el single node, si lees la documentación hace unos meses, a lo mejor un año, pedía unos requisitos, pero luego se ha ido un poco dando una vuelta a los requisitos que se necesitan y los han ido bajando. Y aquí también tenemos en el futuro Microshift, que es otra vuelta de tuerca de OpenShift para que hacerlo todavía en dispositivos de 2 gigas. Estamos hablando de 2 gigas de memoria. Es que no es nada. Y por eso, si metemos todo en el Edge, no tenemos esos problemas de latencia. No sé si va un poco por ahí. Sí, justamente. Luego te pido información sobre justo esa arquitectura, porque me interesa colateralmente para también otros casos de uso en los que necesitas localizaciones remotas. Que antes, con OpenShift 3, teníamos problemas por tema de que no estaba soportado por tema de latencia. Claro. Aquí lo único que tienes que tener muy en cuenta una cosa, y es que aunque sea remoto, aunque tenga cierta capacidad de que no le afecte lo que es la latencia, aún así, esa comunicación, esta de aquí, tiene que ser no buena, pero decente. Sí. Pero ¿qué sucede? Que cuando hablamos de las fábricas, estamos hablando de fábricas o incluso, imagínate un molino de viento. Ahí la conectividad 4G, 3G o lo que haya no va a ser una fibra. Entonces, este modelo a lo mejor no te es válido para ese caso de uso en concreto. Por eso tenemos las otras opciones. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y no dejéis de ver la demo de Serverless y Edge. Hay que cuña publicitaria. ¿Por ahí otra cuestión? ¿Ahí al fondo? Sí, perdón. Sí, bueno, lo que es RHEL y RHEL for Edge están soportados para ARM, para x86 y ARM. Y luego aquí estamos trabajando mucho en lo que es en la certificación. La parte de Edge, que es un poco a lo que me dedico yo, trabajamos muchísimo con partners, con ISU, también os lo ha comentado Julia. Estamos haciendo mucho esfuerzo de tratar con partners, con los partners hardware. Porque sí que es verdad que tú vas a la página de ecosistema, miras hardware y a lo mejor te puedes llevar una decepción, ¿verdad? Es que no está soportado este hardware o miro para RHEL y este ARM no está soportado, no está certificado, no es que no esté soportado, no está certificado. Estamos intentando solventar eso, pero nuevamente, como digo siempre, eso no quiere decir que no funcione, sí que funciona. Y en este caso sí que está soportado. No sé si lo he puesto por ahí, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Sí, eso es. Sí, a ver, aquí cuando poníamos, ¿dónde está este de aquí? Aquí efectivamente es más que nada para demostrar que aquí ya tienes que tener cierta capacidad porque Quay necesita recursos. Pero efectivamente tú tienes que contar con que necesitas imágenes para todos los elementos donde vas a correr. Y en este caso sí que tienes esa parte. Y luego con RHEL for Edge, cuando veáis el vídeo, que seguro que lo veis, vais a ver que hay que crear las imágenes. Esas imágenes también necesitan sistemas ARM
para poder generar esas imágenes ARM. Sí que es verdad que ahí está un poco todavía desdoblado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Gracias, señor Arizmendi, señor Ginés. Todo bien, ¿eh?